imposible. Defiendo una destrucción determinado por la puntuación mala. Entonces llegó el momento, me presento. El que te foca, el que te parte la boca. El Rey Bansi, chaval. No es la primera vez que nos conocemos, no te acordarás. ¿Quién soy yo? Si has entrado hoy a este canal, seguramente te has percatado de un pequeñísimo detalle. El nombre ha cambiado. Soy Juanma, pero anteriormente me conocíais como Hackwexe. Quizás lleves años sin escuchar ese nombre. Puede ser que ni siquiera te acordases de mí, pero también cabe la posibilidad de que entres en ese pequeño grupo de personas que sí que me recuerda y que incluso intenta buscar en internet información de qué pasó conmigo. Porque normalmente la pregunta que más se suele hacer la gente respecto a mí es ¿por qué desaparecí? ¿Por qué dejé de crear contenido? ¿Por qué simplemente abandoné todo y no di señales de vida? Y mirad, no hago este vídeo para daros pena, ni muchísimo menos, al contrario, lo que quiero es que os alegréis por mí, porque estoy en un momento tan bueno y tan dulce de mi vida que me siento con fuerzas suficientes como para sacar adelante un proyecto de esta envergadura. Hago este vídeo simplemente para quitarme la espinita de dentro, para que entendáis por qué me fui y que comprendáis los motivos por los cuales mi ausencia ha sido pues bastante notoria durante todos estos años. Y para explicaros todo esto necesitamos volver atrás, necesitamos volver al año 2017, donde empezó todo. A ver, el canal de Hackwexe empezó no con la intención de hacerse viral ni como un proyecto enorme, al contrario, era una cosa muy pequeña y muy de nicho. Como muchos de vosotros, yo era un seguidor de muchísimos creadores de contenido, y entre ellos estaba Muzka89, mi absoluta referencia. En aquel entonces, Muzka89 ya había desaparecido hacía 2 o 1 año. Era un youtuber que de un día para otro decidió dejar la plataforma porque no se encontraba bien con la misma y la presión le hizo bastante mella, la verdad. Así que yo, como fan absoluto de Muzka, dije, pues si Muzka no sube vídeo, lo subo yo. Y empecé a crear contenido en torno a la temática que solía hacer Muzka, que si de poniendo a parir, que si vamos a hablar de videojuegos y demás. Repito, no con la intención de sustituir en ningún momento a Muzka o hacer algo parecido a él, sino como un tributo, como fan que era, intentar coger esa esencia y sacarlo adelante. Y he de decir que ese fue el primer boom del canal. Yo con 17 años había creado un vídeo relativamente viral en el que la gente genuinamente se confundía si yo era Muzka89. La gente de verdad preguntaba si había vuelto de entre los muertos, si estaba empezando a crear contenido en un canal aparte, cosa que como podéis comprobar pues no era así ni muchísimo menos. Y aquí pues vamos a decir que fue la primera piedra en el camino de la ansiedad. Y es que la gente esperaba de mí una cosa que realmente yo no era. La gente quería poniendo a parir, la gente quería el estilo de Muzka, pero yo no era Muzka. Yo era un chaval de 17 años con muchísimas inseguridades que no sabía cuál era su lugar en el mundo. Y figuraos la cantidad de inseguridad o de ansiedad que puede generar eso en una persona tan joven. La gente esperaba algo que tú no podías darles porque no eras esa persona. Y sin embargo, había un detalle un poco peor incluso, algo todavía incluso más malo. Y es que entre todas esas parrillas de youtubers que yo seguía, había un tal streamer que a lo mejor os suena, que se conoce como Barskeletor Joel, más conocido como el creador de Destruyendo Windows. Y decidí crear el primer Destruyendo Windows en castellano. Objetivamente hablando, Destruyendo Windows es de lo peor que hay en mi canal. Y no lo digo con la desgana o con la mala leche, ¿no? De haber dicho, es una creación que no quiero. No, lo digo objetivamente hablando. Objetivamente hablando, Destruyendo Windows es un vídeo con mala calidad de audio. Literalmente se grabó en un Nokia, ¿vale? El audio era grabado en un Nokia. La calidad del vídeo era paupérrima, no había ningún tipo de edición concreta ni correcta, o sea, era desastroso. Y sin embargo, objetivamente hablando también, es el mayor legado que tengo yo en redes. Tiene 1,5 millones de reproducciones, que no parece mucho, más sobre todo en estos tiempos en los que los vídeos rápidos de TikTok y los Reels de Instagram y demás están ahí a tope. Pero en aquella época esa cantidad de reproducciones era muchísimo, al nivel de grandes estrellas de YouTube. Y Destruyendo Windows fue el petardazo, fue la ignición del canal. A partir de ese vídeo, muchísima gente se unió al canal. Y claro, en consecuencia, ¿qué es lo que busca esa gente? Pues lógicamente querían más Destruyendo, querían ver Destruyendo Windows 10,
destruyendo Windows 8, destruyendo Windows Millennium, destruyendo Windows XP Server 2003, y la gente quería eso, quería ver explotar ordenadores. Y ahí fue cuando empezó la ansiedad de verdad bastante jodida, porque pese a que los números crecían, nunca sentí que estuviera haciéndolo bien. Por más que intentaba sacar cosas que no tuvieran que ver con eso destruyendo Windows, la gente normalmente no quería ver eso. Estaban en su derecho, ojo, no quiero culpar a nadie, es algo totalmente lógico. Si entras a un canal por un contenido en concreto, quieres algo más de ese contenido. Pero yo nunca quise dedicarme a solo destruir Windows o ser un youtuber tecnológico, ni mucho menos. Era simplemente un chaval de 17 años que quería disfrutar de crear contenido, de lo que le gustaba, de lo que quería mostrarle al mundo. Y, sin embargo, me sentía enjaulado, porque mi canal estaba teniendo éxito, yo estaba teniendo éxito, muchas veces notaba de que tenía ese algo que podía inspirar a la gente, pero siempre me acababa yendo lastrado por lo mismo, por el fantasma de destruyendo Windows. Y ahora poneros en mi situación, imaginad con esa edad que os empiezan a, no cientos de personas, sino miles de personas, a no sugerir, sino incluso exigir que tenías que hacer X contenido. ¿Sabéis lo que puede hacerle eso a un chaval? Fue una época muy dura como creador en redes, porque la gente esperaba algo de mí que yo no tenía intención de darles. Y siempre estaba enfrascado en ese dilema de ¿debo hacerle caso a lo que dice la gente y simplemente generar el contenido que piden? ¿O debo de seguir lo que me dice el corazón, lo que quiero hacer, a lo que me gustaría dedicarme? Y ahí fue cuando ya empezó todo el tema de empezar a irme, dejar el canal, no subir vídeo, estar inactivo en redes, porque ¿para qué iba a intentarlo? Si, total, a la gente no le gustaba. Ahí me empezó a entrar esa ansiedad que tienen muchas veces los youtubers, streamers, por conseguir X cantidad de números y que a veces llegaban, a veces no llegaban, y la mayoría de veces que llegaba a esos números era porque había hecho un destruyendo Windows. La cosa llegó hasta tal punto que incluso llegué a crear un canal alternativo, el Haku. Quizás muchos de vosotros os acordáis de ese canal, era un canal pequeñito de videojuegos en el que yo hablaba de juegos y de movidas, o sea, de cosas mías personales, de si me gustaba un juego, de mis juegos favoritos, de tal, no sé qué, no sé cuánto. Y sin embargo también lo acabé dejando, porque la sombra de ese destruyendo Windows me lastraba muchísimo. No era capaz de siquiera hacer un canal desde cero sin sentir esa sombra tan enorme del legado que tenía a mis espaldas. Entonces abandoné el canal también porque veía que daba igual, la gente seguía queriendo lo mismo. Es que de hecho en esa época empezó también un poco ese sentimiento de me llaman Haku, pero yo ya no soy esa persona, no soy ese ser. Y esto ya es un poco más filosófico, pero ¿qué es el yo? Porque la persona con la que estáis escuchando ahora mismo, pese a que físicamente puede parecer muy parecida a lo que hace 10 años era, pero ha cambiado muchísimo y han cambiado muchas cosas en mi vida. Y simplemente abandoné el canal, lo dejé todo. Dije, ¿para qué? Yo nunca creé el canal para hacerme famoso. Yo nunca creé el canal para hacer dinero. Yo nunca creé el canal para hacerme rico o sacar una carrera de esto. Nada de eso. Creé el canal por puro amor. Y si no me llenaba, ¿para qué iba a estar ahí? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Qué es lo que buscaba? La realidad es que muchas veces ya se sentía más pesado que otra cosa. Porque, ¿para qué? A la gente no le iba a gustar. Todo esto se juntó con que ya no era solo tema de redes sociales, sino que también se lastraba con muchísimas otras cosas que yo tenía a nivel personal. Yo al final he sido una persona que ha sufrido ansiedad durante toda mi vida. No me escondo en decirlo y ser abierto en esto. He tenido ansiedad durante muchísimos años de mi vida. Y en 2022 se juntó también todo esto con un proceso de recuperación, de empezar a ir a psicólogos, a intentar mejorar mi forma de ver el mundo, de estar bien, de empezar a quererme. Y he de decir que ese camino me fue bastante bien. Mi vida desde 2022 ha cambiado muchísimo y en general a bastante mejor.
soy capaz de hablar las cosas con muchísima más seguridad, con muchísima más claridad, y tengo mucho más claro qué es lo que quiero hacer con mi vida y quién soy, que valgo, que soy capaz. Aunque, repito, que este camino no ha sido fácil ni bonito. El resultado es espectacular, por supuesto, pero no ha sido fácil. La verdad, las cosas como son, no ha sido nada fácil. Y todo esto lo tenemos que enlazar con el último punto, que es el regional de Stuttgart de 2025. Sí, sé que estamos saltando de un tema a otro, o eso creéis, pero en agosto de 2025, este año, decidí tomar la decisión de que quería retomar redes sociales. Yo quería volver a crear contenido. ¿Sabéis qué? Siento que a día de hoy, no solo YouTube, sino en general TikTok, Instagram, todas las redes sociales están como muy poco reales. Como que no hay contenido como el que yo disfrutaba de niño. No hay un personaje que sea el mismo, sino que normalmente nos guiamos por las tendencias o por las marcas o por quién pague más. Y más concretamente ahora con el tema de la inteligencia artificial, que eso es otra movida muy gorda. Pero bueno, la cuestión es que quería aportar ese algo, esa naturalidad, quería ser yo y mostrarle al mundo quién soy. Y para ello decidí que la mejor forma de hacerlo era coger mi canal de YouTube, el que tiene 40.000 suscriptores, este mismo que estáis viendo ahora mismo, y empezar a subir vídeos. Hablando yo a cámara, enseñando cosas que me gusten, o hablando de juegos, o haciendo un gameplay, lo que me diera la gana. Pero ser yo, y crear contenido yo. Y la verdad que empezó otra vez esa ansiedad, ese run run, ese no vales, no eres capaz, no lo intentes porque ¿para qué? Así que tomé la mejor decisión posible, que fue volver a acudir a mi psicólogo de confianza, que la verdad que a mí me ha cambiado la vida, y empecé a trabajar esto. Oye, no tengo seguridad, me siento vulnerable y no entiendo por qué. Y durante varios meses hemos estado trabajando este punto, y la verdad que yo he ido notando esos cambios a muchísimo mejor. Muchos de vosotros seguramente habréis visto, si estáis en el canal de Discord, que publiqué una serie de posts diciendo: oye, dejadme tiempo, necesito centrarme, necesito estar 100%, y en el momento en el que esté 100% vais a tenerme de vuelta. La prueba es este vídeo, vaya. Y el tema es que, claro, yo con mi psicólogo decidimos prepararnos el regional de Stuttgart de Pokémon de este 2025, porque, sorpresa, soy jugador competitivo de Pokémon TCG. En el año 2023 decidí empezar esta andadura como jugador de Pokémon TCG, no con intención, repito, de ser el mejor, ni empezar a ganar pasta con esto, ni nada de eso, simplemente porque me llamaba la atención y me apetecía. Y empecé a ir a torneos, a participar, a conocer gente, he hecho colegas, he viajado, y ese es el point, que he descubierto mundo. Literalmente hacía años que no viajaba tanto. Estamos hablando de que a lo mejor he cogido 6 aviones en un año solo por jugar a Pokémon, por viajar afuera de Europa, o en Europa, perdón, a conseguir esas experiencias vitales que me han venido muy bien. Y uno de los objetivos que yo me marqué fue el regional de Stuttgart de 2025, que fue hace menos de un mes. Fue el 29 de noviembre, perdón, de este año, y decidí prepararme. Esta vez iba a confiar plenamente en mí mismo, y que no iba a vacilar, que no iba a echarme atrás, que si alguien me decía esto no lo vas a conseguir, o este mazo no es bueno, o no eres lo suficientemente bueno, me daba igual. Esta vez yo iba a confiar en mí mismo, y trabajé alrededor de crear esa confianza y esa base para poder hacer el resultado que quería, que en este caso era pasar a una fase 2 de un torneo regional de Pokémon, que es algo complicado porque necesitas conseguir un mínimo de puntos para llegar a ese punto. Y con muchísimo trabajo lo conseguí. Y ha sido uno de los momentos más felices de mi vida, porque estaba en Alemania, estaba allí, y llamé a mi novia y se me saltaron las lágrimas. Le dije: lo he conseguido, cariño. Joder, después de tanto tiempo intentándolo, después de no creerme que pudiese hacerlo, lo he hecho. He sido capaz. He podido hacer esto. Yo sé que es complicado entenderlo. Yo sé que es complicado de procesarlo. Sobre todo si sois personas que no habéis tenido esa situación de malestar continuo. Pero para alguien que le ha costado tanto salir adelante y poder relacionarse con la gente y poder
tener una vida plena, llegar a ese punto fue un éxtasis. Me encontré genial. Y ha sido la piedra en la que me estoy pudiendo apoyar para no solo seguir adelante con mis proyectos de cartas, sino también para todo lo demás que tenía apartado. Ahora me siento muchísimo mejor. Me siento buen jugador, me siento buena persona, me siento buena pareja, me siento buen hijo y me di cuenta de todas las buenas bondades que tengo. Ha sido un camino muy duro, pero por suerte, después de tantos años de trabajo, me siento completamente preparado para empezar a vivir mi vida. Y como digo, no quiero que esto se sienta como un mensaje de ay, qué pena, ay, qué... No, un carajo. Estoy súper bien, soy feliz, estoy estupendo. Y precisamente por eso me veo con la capacidad de volver a YouTube y hacer lo que me salga de las santísimas pelotas. Y si has estado durante todo este vídeo escuchando mis explicaciones, el por qué lo dejé todo y por qué he decidido volver, entiendo que es que te interesa, no Hakuexe, sino Juanma, mi persona, yo. Y por ello me gustaría decirte que te agradezco que hayas estado escuchando todo este tiempo, toda esta explicación que he querido dar, y que vamos a hacer una serie de cosas, os las voy a dejar claras para que entendáis qué vamos a hacer en el canal, y vamos a ver qué se viene ahora. Bien, aunque el nombre sea Juanma TCG, eso no quiere decir que el contenido vaya a ser única y exclusivamente de TCG. Algún vídeo os voy a colar. Os jodéis, ¿sabes? No hay más. Pero simplemente estoy utilizando Juanma TCG porque es el nick que estoy utilizando ahora en redes sociales. No hay nada más, o sea, no hay ningún otro motivo. El canal va a ser un cajón desastre. Voy a subir lo que me dé la gana, más o menos cuando me dé la gana. A lo mejor subo 4 vídeos seguidos, a lo mejor me pego un mes sin subir, o a lo mejor pues subo cuando quiera. Es que no va a haber una regla establecida de cuándo voy a subir. Seguramente, no lo sé, esto lo tengo que sopesar, no habrán shorts, no habrá contenido que se tenga que subir muy constantemente porque tampoco me apetece. Y creo que más o menos esa es la idea, voy a hacer lo que me dé la gana. Quiero volver a esa idea de canal de creador de contenido, no tanto focalizado en suplir una necesidad del consumidor, no tanto como negocio, sino como algo personal, como un trocito de mí que quiero mostrarle al mundo y que quiero enseñaros. Si por el contrario decides irte del canal, estás en todo tu derecho, no te voy a recriminar nada. Al fin y al cabo, si le diste al suscribir probablemente fuera por ese vídeo, por Destruyendo Windows, pero es lo que hay. No puedo ofrecerte eso porque no es lo que quiero hacer. Y al final, esto es mi vida y necesito escoger yo. No puedo dejar que el mundo decida por mí cómo yo quiero vivir mi vida. Así que, bueno, creo que ya me he explicado suficiente. El próximo vídeo pues será un poco más de otra forma. He intentado editar este vídeo lo mejor que puedo, así que disfrutar de la edición que a mí me ha salido de las santísimas pelotas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.